Muy buenas noches, familia. Que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, bendiga abundantemente a cada uno presente en esta noche. Y si algún hermano se suma luego, pues también será bienvenido y también lo incluimos en esta petición a nuestro Dios, como también la que hizo nuestro hermano en la oración, para continuar juntos reflexionando sobre el contenido de Primera de Corintios, capítulo 13 en nuestra serie de lecciones, pero el mayor de ellos es el amor. Hoy nos corresponde entrar a la lección número 10, el amor no hace nada indebido, que ya estaríamos entrando al versículo 5 ya del capítulo de esta carta. En la descripción continua del apóstol Pablo sobre ese amor que tiene un lugar permanente en el plan de Dios, en contraposición o en contraste con los dones milagrosos, o como se le llaman en la escritura, los dones espirituales, que solamente iban a estar un breve tiempo con la iglesia y luego desaparecerían. Hablando del amor, Pablo lo caracteriza como un amor que no se comporta de manera inapropiada, o como dice el mismo texto que citaba, Primera de Corintios 13:5, no hace nada indebido. La palabra original que utilizó el apóstol Pablo por instrucción del Espíritu Santo es un término que indica un comportamiento grosero, un comportamiento sin tacto o un comportamiento irrespetuoso. El amor, entonces, según este texto de la Escritura, o la persona que está controlada, dirigida por el amor, la persona que ha aprendido este amor verdadero que estamos estudiando en la Escritura, pues no es grosero. El amor no actúa o habla sin tacto, y el amor definitivamente no es irrespetuoso. Las formas en las que se muestra la cortesía, el tacto y el respeto varían de tiempo en tiempo y de cultura en cultura. Por ejemplo, en algunas culturas se considera una grosería entrar a una casa sin quitarse primero los zapatos. En nuestra cultura, pues quitárselos o no es algo opcional. Algunas familias pueden agradecer que lo hagamos para poder mantener más limpia la casa, y en algunas otras familias pues les dará igual si uno entra o no con zapatos. Por ejemplo, en el caso de los sombreros o las gorras, tenemos, estaba tratando de buscar el término centroamericano, pero no lo recuerdo ahorita mismo, no lo recordaré. Pero los sombreros y las gorras, como le llamamos aquí en Panamá, también se espera que la persona se las quite cuando está, por ejemplo, a punto de hacer una oración, cuando entra al edificio donde vamos a orar o vamos a adorar o vamos a estudiar la palabra. Se espera que en ciertos momentos puntuales y en ciertas circunstancias se los quite como señal de respeto. También, si nos vamos a lo que son los idiomas, pues algunos idiomas tienen ciertos pronombres que se usan solamente para referirse a alguien que acabas de conocer. Por lo tanto, no le tienes confianza y le tienes que hablar con una cierta distancia y un respeto. Esa es la palabra sobre todo. Pero luego hay pronombres que se utilizan ya con personas que conocemos de muchos años, que son nuestros amigos, que son nuestros familiares, y con ellos podemos tratarles de una manera más cercana, que si así tratáramos al presidente de la República o así tratáramos a un superior en nuestro trabajo, pues se consideraría una falta de respeto, un abuso de la confianza o el ejercicio de una confianza que no se nos ha concedido. Yo creo que todos estamos claros en ello. También cada nación tiene protocolos que deben observarse, deben respetarse para mostrar consideración a personas que ocupan altos cargos, sobre todo en el ámbito de la autoridad civil. En algunos países, los jueces deben ser llamados su señoría cada vez que el abogado, el acusado, el fiscal se refiera a él. En otros, como el nuestro, se le llama señor juez, creo que también magistrados,
Y bueno, estos términos los estuvimos en estos últimos meses manejando constantemente, ¿no? Era casi nuestro término favorito. Y bueno, aunque los medios y costumbres mediante las cuales expresamos respeto y demostramos cortesía y también tacto no son absolutos, sino relativos, no tenemos el derecho como cristianos de desechar esas tradiciones, acuerdos o convenciones que tiene la humanidad, que tiene ya nuestra sociedad o que hay en nuestra cultura, siempre y cuando no violen la palabra de Dios. Y esto es importante, aunque no es mi tema específico, pero vuelvo a repetirlo y vuelvo a enfatizarlo porque es importante, ¿no? A veces hemos satanizado el término tradiciones y queremos atacar cualquier cosa que lleve el nombre tradición, queriendo decir que eso es antibíblico o que eso nos va a traer condenación. Esa es una posición totalmente desinformada y es una actitud totalmente insostenible. Porque si decimos que todas las tradiciones son pecado, estaríamos diciendo que entonces todas las costumbres que nosotros mismos tenemos como iglesia, pues serían pecado. Les doy ejemplo. Todas las iglesias de Cristo adoran el domingo en la mañana. Pero ¿por qué tiene que ser el domingo en la mañana? En Troas se adoró de noche y no hubo problema con eso. Igual se adoró el primer día de la semana, pero de noche. Y eso no estaba desautorizado. Pero si usted escucha que una congregación no se reúne en la mañana a adorar, creo, casi sin temor a equivocarme, que para usted de pronto sonará como algo chocante, incluso inadmisible o criticable, pero no hay un mandamiento que diga en qué horario nos tenemos que reunir. El único mandamiento que es a través del ejemplo de la iglesia del primer siglo es en cuanto al día, no en cuanto al horario. La iglesia en algunos lugares se reunía, según cuentan los historiadores, a las 4 de la mañana. Entonces los que nos aparecemos, bueno, iba a decir a las 9:30, pero a veces nos aparecemos a las 9:45 y otros a las 10:30 directamente a la adoración, ¿no? Pero bueno, en términos generales e ideales, dentro del respeto y la reverencia a Dios y a los que hacen el esfuerzo de estar ahí a tiempo, a los que llegamos a las 9:30 o poco antes de las 9:30, que creemos que estamos llegando muy bien, bueno, para los que llegaban a las 4 de la mañana a adorar, estamos llegando nosotros muy tarde. Y para los que adoran en la noche, como aquellos en Troas que estaban ya utilizando incluso antorchas, nosotros estaríamos adorando demasiado temprano. ¿Cuál es la costumbre correcta? ¿Adorar de noche, adorar de madrugada, o adorar en la mañana, o adorar en la tarde? Hermanos, en cada lugar y en cada región habrá motivos por los cuales reunirse de una forma u otra. Habrá lugares, un ejemplo de temperaturas tan bajas que no será posible reunirse ahí en la madrugada, incluso en la mañana puede ser muy difícil. Entonces, probablemente en ese lugar haya que reunirse en el momento en el que más o menos se pueda sentir la temperatura un poco más alta y sea menos incómodo adorar allí. Eso hay que respetárselo a estos hermanos. Y así, a través de las naciones y a través de las culturas y a través de las épocas, hay cosas que son tradiciones buenas, tradiciones que no, la tradición mala es la que trata de reemplazar la palabra de Dios. Pero sobre algo que la palabra de Dios no ha revelado, no hay pecado allí. Por ejemplo, el cumpleaños es una tradición. Eso no es un mandamiento bíblico, es una tradición humana. Pero está mal, es pecado. Ninguno jamás lo ha considerado así. Es una tradición. Y una tradición que incluso tiene símbolos. Y bueno, tampoco es mi tema hoy ni me voy a ir por ahí, pero solamente le dejo esa perla allí. Tiene símbolos que tenían que ver con la idolatría de países paganos hace 500 o 1000 años atrás. La vela es un símbolo pagano y nosotros hoy encendemos la vela y no lo hacemos adorando a ningún ídolo. Nosotros le hemos dado un significado diferente, pero luego vamos y condenamos cualquier otra tradición porque haya tenido algún origen, independientemente de si hoy día se celebra de esta manera o no. El amor no es así. El amor no es irrespetuoso. El amor
está de acuerdo con las buenas tradiciones, con las sanas tradiciones, sobre todo en lo que tiene que ver, retomando nuestro tema, con lo que se considera en mi cultura, en la sociedad donde yo vivo, trato respetuoso, trato cortés, trato amable. Entonces, todo cristiano que diga, yo no voy a decir un ejemplo, ¿verdad? Yo no voy a decir buenos días, ni voy a decir por favor, ni voy a decir gracias, porque no hay un texto en la escritura que me obligue a hacerlo. Es un cristiano que no ha leído realmente la Biblia, porque la Biblia nos enseña en 1 Corintios 11, como veíamos el domingo, y nos enseña a través de 1 Corintios 13 que nosotros tenemos que estar de acuerdo con todo lo que sea amable, cortés, respetuoso, considerado, porque actuar de una manera contraria a esa sería estar actuando de forma indebida. Esos cristianos que desechan las buenas maneras y las buenas costumbres, pues están en contradicción a lo que escribe Pablo en 1 Corintios 13 y en otros lugares, donde deja claro que el amor requiere que el cristiano tenga la mejor relación posible con sus semejantes, que sea siempre amable y respetuoso en el trato. Y estos son absolutos, es decir, que el cristiano tiene que ser amable es absoluto. ¿Qué significa absoluto? Recuerden que hemos enfatizado mucho esta definición. Lo que es válido para toda persona en todo tiempo y en todo lugar. Eso es absoluto. Entonces, que el cristiano debe ser amable es un absoluto. Ahora, amable en mi cultura seguramente no será amable en una cultura africana o en un pueblo con una cierta cultura en África, recóndito, allá, pues un ejemplo, no comer una comida que yo creo que se da aquí en Panamá también, ¿no? O se daba, no sé, que como que mascan la comida y te la ofrecen y si tú no la comes se considera una falta de respeto, ¿no? Bueno, lo primero sería que si usted no está preparado para hacer eso, pues no vaya allá, porque si va a ir y no va a actuar de esa manera, va a ser considerado una falta de respeto. Nos hablaba el hermano Pablo también de estudiantes de Memphis, de la escuela de predicación en Memphis, que viajaron a un lugar, también creo que por allá, donde se consideraba ropa formal para la adoración el usar algo parecido a faldas. Y si usted no lo usaba, aunque usted creyera que estaba formalmente vestido, para ellos usted estaría como si acá fuéramos el domingo en pantalones jeans o mezclilla, como dicen en Centroamérica, y suéter, decimos aquí en Panamá, o camiseta, como se dice también en Centroamérica. Así, aunque usted vaya, como decimos acá, de saco y corbata, para ellos en ese lugar es como que usted va en jeans y suéter o mezclilla y camiseta. En cambio, vestirse de esa manera, que para nosotros es ridícula, incluso que acá sería mal interpretada, pues para ellos eso es vestirse de manera formal. Y es así en todo su país. No es una cosa de que solamente es el grupo ahí de la congregación, no, es en el país y en todos los ámbitos de esa cultura. Así que imagínense, a veces le habrá tocado a Pablo yendo a diferentes pueblos, a diferentes naciones, con diferentes costumbres y diferentes idiomas, como dijo él, a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Entonces, estos son absolutos. El amor no hace nada que sea grosero, desconsiderado o vaya en contra de la amabilidad. Pero la amabilidad solo puede expresarse, como dije, de las formas tradicionales que abarca cada cultura. Y no solamente es absurdo, sino también es anticristiano considerar esos acuerdos culturales como reglas arbitrarias que ha hecho el hombre y que nosotros debemos desechar descuidadamente. Negativo. Por ejemplo, me explicaba el hermano Pablo que con pocas excepciones, y esas excepciones más que todo en la iglesia, los hermanos estadounidenses son celosos de su espacio personal. Por ejemplo, ellos generalmente y por costumbre o cultura no son de dar besos. Y de pronto nosotros sí, nos presentamos con alguien y a partir de ese momento en una actividad, en una campaña, pues nosotros vamos y le damos un abrazo, vamos y le damos un beso. Y para el americano, en su cultura, otra vez digo, podrá haber
y ahorita si hubiera participación, usted me podría, no, pero si el hermano Philip llega, Philip es cualquiera, no estoy diciendo un Philip en realidad. Llega el hermano Philip y él nos abraza y nos besa, no, ok, ese es Philip. O dentro de la iglesia, y porque ellos están viajando constantemente para acá, y seguro porque ellos han recibido este estudio antes y lo están aplicando, probablemente muchos de ellos, algunos de ellos se adaptan. Pero no nos debe parecer extraño que otros sean más distantes, que solo nos den la mano, y eso no significa que no son afectuosos, que no están cómodos con nosotros, sino que el americano, por cultura, es celoso de su espacio personal. Solo le permite ese tipo de contacto a sus familiares y a sus amigos. Y para que sean sus amigos, eso lleva un trayecto allí, ¿verdad? Entonces, esas cosas hay que saberlas, hay que conocerlas para poder comprenderlas, respetarlas antes de hacer lo que hacemos nosotros muy rápido como latinos, que es criticar. Mira, esta persona anda como amargada, esta persona entonces a qué vino de su país acá, etcétera, etcétera, etcétera. El amor se encargará de observar cuidadosamente cuáles son las maneras en las que puede hacer sentir respetado siempre al otro. Actuar de otra manera es comportarse de una manera indebida, como se está mencionando el apóstol aquí. Nuestra sociedad carece lamentablemente de cortesía. Gracias, de nada y por favor se escuchan cada vez menos. En cambio, el discurso moderno nos anima a imponernos o afirmarnos, como le han cambiado la semántica, y a velar por nuestros propios intereses y por nuestra individualidad. Las pequeñas cortesías en realidad son el aceite que ayuda a aliviar la fricción que siempre es natural en toda relación o en toda comunicación de seres humanos. No es coincidencia que las dos naciones insulares como Japón y Gran Bretaña, es decir, que son islas, están totalmente aisladas del continente, pues en estos lugares dice que millones y millones de personas que están allí apiñadas en un área tan reducida, generalmente se reconocen o se les felicita mucho por ser muy corteses, muy buenos anfitriones. Yo creo que es porque no están tan dispersos, sino, como digo, son millones y millones que están apiñados en un lugar bastante delimitado y seguramente eso los ha llevado a que el roce les haya perfeccionado en cuanto al trato los unos con los otros y con aquellos que les visitan de fuera. Algunos evidentemente sienten desprecio, decía, por las formas tradicionales de cortesía. Algunos parecen sentir que están demasiado ocupados o son demasiado importantes como para molestarse con esas cosas, pero es a través de tales costumbres, como decía, tales acuerdos sociales que podemos expresar nuestra amabilidad y nuestro amor. Algunos parecen sentir también, por otro lado, un gran orgullo por tener muy poco tacto en la manera de decir las cosas y parecen pensar que su desconsideración hacia los sentimientos de los demás es una prueba de que son muy honestos, cuando en realidad lo que demuestra es que son personas insensibles y descorteses que fueron asimismo formados por personas que seguramente le inculcaron esos antivalores. Para nosotros, ser honestos y ser directos, no tenemos que ser groseros, ni tenemos que ser hirientes, ni tenemos que ser despectivos. El uso adecuado del tacto no es engañar, sino evitar malentendidos. Nunca debemos ocultar la verdad con tacto, sino declararla con el tacto. El amor es sensible a cómo se sienten los demás. Note lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo cómo debía llevar a cabo su ministerio, y esto aplica para todos los cristianos y aplica en la familia, que es nuestro tema particular cada jueves, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe estar buscando la pelea y la confrontación, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Como cristianos, no debemos desechar
esas formas de comportamiento y lenguaje que demuestran respeto hacia todos. ¿Quiénes son todos? Hacia Dios, hacia los gobernantes, hacia los padres, hacia las personas mayores y otros. Debemos mostrar respeto a Dios en la asamblea de adoración pública a través de nuestro comportamiento y a través incluso de nuestra vestimenta. También decía que el respeto se muestra llegando a tiempo a nuestras reuniones, porque las personas que madrugaron, las personas que dejaron cosas pendientes en casa, las personas que van a comer, van a almorzar tarde por no dejar todo listo antes de salir, tienen el derecho de ser respetados por los otros. Y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos para llegar todos al acuerdo que tenemos. El acuerdo es que iniciamos a las 5:30 o iniciamos a las 9:30. Asimismo, en otros ámbitos de nuestra vida, en cuanto al horario, es otra forma de mostrar respeto y consideración, o de mostrar irrespeto y desconsideración. Debemos mostrar respeto a Dios en la asamblea de adoración pública a través también de cómo nos conducimos. Actuar de otra manera es comportarse de manera indebida o inapropiada. La cortesía, el tacto y el respeto son tan naturales para el amor como respirar para nosotros. Si nos amamos los unos a los otros, nos comportaremos de manera que se exprese ese amor. Repasemos rápidamente algunos pasajes que nos enfatizan un trato respetuoso y considerado con ciertos segmentos de nuestra sociedad. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿cuál es el mandamiento de Dios para la esposa? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Respételo como la autoridad del hogar. Respételo como el que tiene la última palabra. Y no esa última palabra de, listo, hágalo como usted quiera, pero ya verá. Ya verá, y si se equivoca, ya verá. Eso no es sujetarse, ni eso es respetar. Respetar es reconocer que la persona, se equivoque o no, es el designado por Dios para tomar la decisión. Es el designado por Dios para dar la palabra final. Y los hijos deben estar claros en que papá es el de la palabra final. Y si la palabra de él no coincide con la de mamá, es la de él la que va a terminar siendo obedecida por mamá, por hijos, gatos y perros y demás. También, por otro lado, eso no significa que el hombre debe ser, como hemos ya mencionado, un desconsiderado, un déspota, un abusador, porque es la autoridad, porque a él se le da esta orden. En el anterior fue Efesios 5:22, ahora en Efesios 5:29 le dicen al esposo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ser la autoridad no significa que vamos a hablar de manera grosera, de manera tajante, de manera impositiva, sino que siempre el que es autoridad va a tratar de persuadir, va a tratar de presentar los motivos y va a tratar de convencer. Si luego no puede, pues tendrá que decir, tendrán que confiar en mí, pero esta es la decisión, esto es lo que vamos a hacer, o esto no se va a hacer. Pero para decirlo no hay que ser grosero ni desconsiderado. Note que dice, cuídela como cuida a su propio cuerpo, cuídela como Cristo cuida a la iglesia. A los hijos, ¿qué se les dice? Que respeten a sus padres. Serán imperfectos, no todo el tiempo tendrán la razón, pero son la autoridad en el hogar. Son la autoridad en el hogar y hay que respetarlos y hay que obedecerlos. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Niños, hijos, lean este texto al derecho y al revés. ¿Qué diría al revés? No honres a tu padre y a tu madre para que te vaya mal y seas de una corta vida sobre la tierra. ¿Quién de ustedes quiere que le vaya mal y vivir pocos años en esta vida, en esta tierra? Creo que ninguno. Entonces, debido a que no deseamos eso, no tratemos a nuestros padres con desprecio, ni los desafiemos, ni nos pongamos a su mismo, como si estuviéramos a su mismo nivel en cuanto a autoridad. Para Dios todos valemos igual, pero cada uno tiene un papel asignado y cada uno debe respetar su papel. Como Cristo, siendo Dios, respetaba a su Padre porque el acuerdo era que el Padre iba a dar las órdenes y el Hijo iba a obedecer hasta incluso llegar a morir en la cruz. Si Él, siendo Dios,
se sujetó y obedeció a su padre, cuanto más los hijos. Pero también a los padres se les da este mandamiento sobre el respeto, porque dice, y vosotros padres, Efesios 6, 2 al 3, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este texto está incorrecto, este es Efesios 6, 4, ¿sí? Y no solamente lo sé porque soy predicador, lo sé porque tenemos 50 y tantas semanas, no, tenemos más de 40 semanas citando Efesios 6, 4, ¿no? Así que es imposible olvidarlo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Es decir, para ser la autoridad, otra vez como pasa con el esposo, no necesito tratar a mi hijo como un tonto, no necesito tratarlo de una manera indigna o despectiva, no necesito desesperarlo, no necesito burlarme de él, no necesito imponerme sin tratar de dar razones, como decía del esposo, dar las razones, los motivos racionales por los cuales a veces estamos tomando una decisión. En algún momento no se podrá convencer o explicar lo suficiente. Bueno, no quedará otra que tomar la decisión y la familia tener que confiar. Pero en la medida de lo posible, padres, traten de entenderse con los hijos y no tratarles de una manera que no, una manera indebida, como dice Pablo en el texto que estamos analizando hoy. También tenemos el caso de los empleados. En aquel tiempo había amos y esclavos, pero los principios enseñados allí aplican para jefes y empleados. Si nosotros somos empleados, ¿qué dice la palabra? Sirviendo de buena voluntad, no lo haga de mala gana, y hágalo como al Señor. Haga ese trabajo como si fuera para Cristo. Cristo te tiene de enfermera, Cristo te tiene de maestra, Cristo te tiene de administrador, Cristo te tiene de vendedor, Cristo te tiene de empresaria. Entonces, o bueno, aquí estoy en empleados, ¿verdad? Todavía no es empresario. Y trata de actuar de esta manera. Haz tu trabajo de buena voluntad y sí, los hombres son groseros, son abusivos, a veces nos pagan mal, a veces nos abusan en los horarios, pero por eso dice Pablo, haz el trabajo como si fuera para el Señor Jesucristo y no para los hombres. Pero también está para los hermanos, ahora sí, las hermanas sobre todo que son empresarias. Dice la Escritura, si tienen colaboradores, sean ocasionales o permanentes, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Aun cuando no fueran cristianos, sus colaboradores, sigue siendo el Señor del cielo y de la tierra, el Señor de ellos también. Así que, hermanos, definitivamente, familia, el amor no hace nada indebido. ¿Qué es no hacer nada indebido? No ser irrespetuoso, no ser descortés, sino más bien según la cultura, según las costumbres de cada uno, de cada región, cada país, cada sociedad, busquemos siempre respetar esas normas, esas tradiciones convencionales, porque esa es una forma de mostrar el amor. Un hombre no ha aprendido nada hasta que ha aprendido que necesita a Dios. Que el Señor les siga bendiciendo.